La segunda venida del de nuestro Señor Jesús el Mesías. 50 eventos proféticos. Introducción a las señales de los últimos tiempos. Sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesús, el Mesías explora los 50 eventos proféticos que, según la Biblia, Reina Valera 1909, precederán la segunda venida de Jesucristo, basándose en pasajes de los Evangelios, Daniel, Tesalonicenses y Apocalipsis. La primera señal de los últimos tiempos es la aparición de falsos profetas y Mesías, como se menciona en Mateo 24:5, donde Jesús advierte que muchos vendrán en su nombre diciendo que son el Cristo y engañarán a muchos. Estos falsos Mesías tendrán la capacidad de engañar a multitudes, por lo que los creyentes deberán ejercer discernimiento espiritual para no ser engañados y mantener su fe en Cristo. Otra señal de los últimos tiempos son las guerras y rumores de guerras, como se menciona en Mateo 24:6, donde Jesús predijo que los conflictos internacionales y las tensiones bélicas serían frecuentes en los últimos tiempos, pero no marcan el fin inmediato. En la escalada de conflictos internacionales se describe en Mateo 24:7, donde se profetiza que nación se levantará contra nación y reino contra reino, lo que sugiere guerras a escala global y luchas de poder entre gobiernos y naciones enteras. Además, se mencionan las hambres como una de las señales de los últimos tiempos, como se describe en Mateo 24:7, donde se profetiza que habrá hambres y escasez de alimentos que afectarán a muchas regiones del mundo, causando sufrimiento generalizado. En tiempos de conflicto global, los creyentes deben mantener la paz interior y la confianza en Dios, recordando que Él tiene el control de la historia y que estos eventos han sido profetizados, como se menciona en la presentación sobre la segunda venida de Cristo. Profecía sobre guerras, hambrunas y enfermedades. En la presentación ofrece una interpretación cronológica y temática de estas profecías, lo que permite a los creyentes entender mejor el plan divino para los últimos días y prepararse espiritualmente para los cambios drásticos que vendrán durante la tribulación. Las consecuencias humanitarias de las hambres serán devastadoras, provocando migraciones masivas, inestabilidad social y sufrimiento humano a gran escala. En la profecía de Mateo 24:7 menciona la propagación de enfermedades y epidemias que afectarán a grandes poblaciones, causando muerte y sufrimiento a escala mundial, y se refiere a pandemias sin precedentes que desafiarán los sistemas de salud y alterarán la vida cotidiana de las personas en todo el mundo. El impacto social de estas enfermedades irá más allá de la salud física, afectando la economía, la política y las relaciones internacionales, creando un clima de miedo e incertidumbre, y se menciona que los terremotos en diversos lugares serán un aumento significativo en la actividad sísmica global, causando gran destrucción, pérdida de vidas y desplazamiento de poblaciones. En la profecía de Mateo 24:8 declara que todas estas cosas son el principio de dolores, utilizando una metáfora del parto para describir estos eventos iniciales, y se explica que estos dolores de parto son las contracciones iniciales que anuncian el nacimiento de una nueva era y son advertencias divinas que llaman a la humanidad al arrepentimiento antes de que lleguen juicios más severos. Persecución, apostasía y falsos profetas. La persecución de los creyentes será intensa, con entrega a tribulación, martirio y odio mundial, según se advierte en Mateo 24:9, y se menciona que muchos creyentes enfrentarán la muerte por su fe y serán odiados universalmente. La apostasía y traición serán una realidad, con escándalo y tropiezo, traición mutua y odio entre hermanos, según se advierte en Mateo 24:10, y se explica que muchos abandonarán la fe al enfrentar persecución y que los creyentes serán traicionados incluso por aquellos cercanos a ellos. La comunidad de fe experimentará divisiones internas y desconfianza generalizada, lo que permitirá la proliferación de falsos profetas que engañarán a muchos con mensajes distorsionados de la verdad bíblica, como se advierte en Mateo 24:11. De estos falsos profetas se presentarán como mensajeros de Dios, utilizando lenguaje religioso y citando las Escrituras, pero torciendo su significado para engañar a multitudes a través de medios de comunicación, tecnología y redes sociales. La abundancia de iniquidad se caracterizará por la multiplicación del mal, la normalización de la maldad y el enfriamiento del amor, lo que llevará a una sociedad donde el pecado prolifera y la caridad cristiana se enfriará, como se describe en Mateo 24:12. A pesar de esta situación, el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, como se declara en Mateo 24:14, lo que ofrecerá salvación a toda la humanidad y servirá como testimonio para aquellos que lo rechazan, gracias a la tecnología moderna, las traducciones bíblicas y las misiones globales. Tiempos peligrosos y burladores. En los postreros días,
vendrán tiempos peligrosos caracterizados por el amor a uno mismo, el egocentrismo extremo y la corrupción moral generalizada, como se advierte en 2 Timoteo 3, 1-2, lo que llevará a una sociedad narcisista y autocomplaciente. Finalmente, la fe cristiana será objeto de burla por parte de escépticos que ridiculizarán la promesa de la segunda venida de Cristo, como se profetiza en 2 Pedro 3, 3-4, lo que requerirá que los creyentes sean firmes en su fe y testimonio. En la segunda venida de Cristo será cuestionada por burladores que argumentarán que la promesa del regreso de Cristo nunca se cumplirá debido a la aparente demora en su cumplimiento, y que vivirán según sus propias concupiscencias, rechazando la fe y las restricciones morales. Estos burladores rechazarán la sana doctrina y preferirán buscar maestros que les digan lo que quieren oír, justificando sus estilos de vida y decisiones, en lugar de aceptar la verdad bíblica, lo que llevará a una proliferación de líderes religiosos dispuestos a diluir o distorsionar la verdad para atraer seguidores. La gente desarrollará una comezón de oír novedades teológicas, prefiriendo la innovación y la originalidad por encima de la fidelidad a las Escrituras, y buscarán constantemente nuevas revelaciones y experiencias espirituales, lo que creará un clima espiritual propicio para la aparición del Anticristo, también conocido como el hombre de pecado, hijo de perdición. La aparición del Anticristo. La aparición del Anticristo estará precedida por una gran apostasía o abandono de la fe, y se caracterizará por su oposición directa a Dios y a todo lo que representa la verdadera adoración, así como por su autoexaltación por encima de cualquier deidad, según lo descrito en 2 Tesalonicenses 2:3 y 2:4. Del Anticristo se ensalzará a sí mismo por encima de Dios y de todo lo que se adora, y su destino final estará sellado en el juicio divino, según lo indicado por el título Hijo de Perdición, que también se utilizó para Judas, lo que sugiere que esta figura está destinada a la destrucción eterna. El Anticristo se proclamará superior a cualquier objeto de adoración conocido por la humanidad, llegando al extremo de sentarse en el templo de Dios y haciéndose parecer Dios, lo que se conoce como la usurpación del lugar de Dios. Del Anticristo utilizará símbolos y números, como el número de la bestia, 666, para engañar y controlar a las personas, y realizará milagros que darán la impresión de un poder sobrenatural infinito, pero que en realidad carecen de verdadero poder divino y son descritos como milagros mentirosos en 2 Tesalonicenses 2:9. La abominación desoladora y la gran tribulación. En la abominación desoladora en el lugar santo, profetizada por Daniel y mencionada en Mateo 24:15, será un acto de profanación extrema en el templo, que podría implicar la autoproclamación del Anticristo como Dios en un templo reconstruido en Jerusalén, y marcará el inicio de la Gran Tribulación. En la Gran Tribulación será un periodo de sufrimiento sin precedentes en la historia humana, tanto en intensidad como en alcance global, y será tan severa que, según Mateo 24:22, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, pero que será limitada por la intervención divina para salvar a los escogidos. Jesús instruye a los creyentes que estén en Judea cuando vean la abominación desoladora a huir inmediatamente a los montes, como se menciona en Mateo 24:16, y esta huida debe ser sin demora, ya que la gran tribulación será un tiempo de gran aflicción y sufrimiento. Jesús enfatiza la importancia de estar preparados para la venida del Señor, advirtiendo que aquellos que estén en el terrado no deben descender a tomar algo de su casa, y aquellos que estén en el campo no deben volver atrás a tomar sus vestidos, según se menciona en Mateo 24, 17-18. En los montes ofrecerán refugio temporal de la persecución que se desatará, similar a como David y otros en el Antiguo Testamento encontraron seguridad en regiones montañosas durante tiempos de peligro. En las mujeres embarazadas y lactantes enfrentarán una aflicción especial, ya que su condición física dificultará su capacidad para huir rápidamente, y Jesús expresa compasión por ellas, reconociendo su especial vulnerabilidad durante este tiempo de crisis, como se menciona en Mateo 24:19. Jesús también advierte que la huida no debe ser en invierno ni en sábado, ya que el invierno añadiría dificultades climáticas y el sábado implicaría restricciones religiosas para algunos, según se menciona en Mateo 24:20. Falsos Cristos, el sello de Dios y los jinetes del Apocalipsis. Durante el periodo de la tribulación, surgirán falsos cristos y falsos profetas que darán señales grandes y prodigios, y engañarán a muchos, incluso a los creyentes elegidos, como se menciona en Mateo 24:24. Dios seleccionará y protegerá a un grupo específico de 144,000 israelitas, 12,000 de cada una de las 12 tribus,
quienes recibirán un sello en sus frentes que los identificará como siervos de Dios y los protegerá de ciertos juicios que vendrán sobre la tierra, según se menciona en Apocalipsis 7:4. El primer sello revela un jinete sobre un caballo blanco, simbolizando conquista, y muchos intérpretes ven en este jinete al Anticristo, quien inicialmente aparecerá como un pacificador, según se menciona en Apocalipsis 6:2. La coronación y victoria del Anticristo se caracteriza por una serie de éxitos que consolidarán su poder mundial y ganarán la confianza de las naciones, simbolizada por la corona que recibe, que indica autoridad otorgada. El segundo sello, representado por el jinete rojo, trae la quita de la paz de la tierra, lo que desata un conflicto abierto y generalizado, guerras civiles, conflictos étnicos y luchas internas, así como guerras entre naciones, y se le da una grande espada que simboliza la magnitud y letalidad de estos conflictos. El tercer sello, representado por el jinete negro, trae escasez económica, simbolizada por la balanza en la mano del jinete, que indica el comercio y la medición cuidadosa de los alimentos, lo que resulta en racionamiento y control estricto de recursos, y una inflación devastadora que hace que un denario solo alcance para comprar 2 libras de trigo o 6 libras de cebada. El cuarto sello, representado por el jinete amarillo, trae muerte y destrucción a una cuarta parte de la tierra, con poder para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra, y se le conoce como la muerte, con el infierno siguiendo detrás de él para recibir las almas de los fallecidos. Las copas de la ira de Dios. El quinto sello, representado por los mártires clamando, muestra las almas de los creyentes que han sido martirizados por su fe durante la tribulación, que claman a Dios para que ejecute justicia contra sus perseguidores y vengue su sangre, lo que se describe en Apocalipsis 6, 9-10 como un clamor por justicia. En la sección describe eventos proféticos relacionados con la segunda venida de Cristo, comenzando con la entrega de vestiduras blancas a los mártires, que simbolizan pureza y victoria, y se les pide que reposen un poco más de tiempo hasta que se completen sus compañeros y hermanos que también serán muertos. Del sexto sello trae consigo un gran terremoto que sacudirá toda la tierra, causando destrucción masiva, y se acompañará de señales cósmicas como el sol ennegrecido, la luna con un color rojo sangre, estrellas cayendo del cielo, y el cielo enrollado como un pergamino. Del séptimo sello marca un momento de silencio en el cielo que dura casi media hora, lo que representa una pausa solemne antes de la siguiente serie de juicios y es un momento de expectación y anticipación ante lo que está por venir. Las 7 trompetas. Durante este silencio, se preparan los 7 ángeles con las 7 trompetas que anunciarán juicios aún más severos, lo que marca la transición de los sellos a las trompetas en la progresión de los juicios apocalípticos. La primera trompeta trae consigo una mezcla sobrenatural de granizo y fuego mezclado con sangre, que es arrojado a la tierra como un juicio divino, causando la destrucción de 1/3 de los árboles y toda la hierba verde, lo que resulta en un desastre ecológico sin precedentes. La destrucción masiva de vegetación tendría consecuencias devastadoras para el ecosistema global, afectando la producción de oxígeno, la cadena alimentaria y la agricultura, lo que agravaría la hambruna ya presente por el tercer sello. En la segunda trompeta, descrita en Apocalipsis 8:8, describe una gran montaña ardiendo que cae en el océano, convirtiendo 1/3 de la mar en sangre, lo que podría representar una contaminación letal, y causando la muerte de 1/3 de las criaturas marinas y la destrucción de 1/3 de los navíos. La tercera trompeta, descrita en Apocalipsis 8, 10-11, revela que una estrella llamada ajenjo cae del cielo y contamina 1/3 de las fuentes de agua dulce, haciéndolas amargas y venenosas, lo que causa la muerte de muchas personas que beben estas aguas contaminadas. En la cuarta trompeta, descrita en Apocalipsis 8:12, describe como 1/3 del sol, la luna y las estrellas son oscurecidos, afectando la temperatura global, los ciclos de crecimiento de las plantas y la navegación nocturna, y reduciendo la luminosidad normal del día y la noche. En la quinta trompeta, descrita en Apocalipsis 9, 1-2, describe como una estrella caída del cielo recibe la llave del pozo del abismo y lo abre, liberando humo que oscurece el sol y el aire, y de este humo salen langostas demoníacas con poder para atormentar, como se describe en Apocalipsis 9:3. Del texto describe el tormento selectivo, donde se menciona que solo atormentan a quienes no están sellados por Dios, según Apocalipsis 9:4, que establece que no se debe hacer daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. En la sexta trompeta trae consigo la liberación de 4 ángeles del río Eufrates para ejecutar juicio,
lo que resulta en la liberación de un ejército sobrenatural de 200 millones de jinetes, según Apocalipsis 9, 13-15, y que un tercio de la población mundial perece en este juicio devastador. El ejército de 200 millones de jinetes es descrito en Apocalipsis 9, 16-19 como tener caballos con cabezas como de leones y colas como serpientes, que matan a un tercio de la humanidad con fuego, humo y azufre que sale de sus bocas. El ministerio de los dos testigos. Y además, se menciona el ministerio de los dos testigos, que profetizarán durante 1260 días, 3 años y medio, vestidos con ropas de luto que simbolizan su mensaje de arrepentimiento, según Apocalipsis 11:3, y que predicarán un mensaje poderoso durante este periodo. En la sección describe los poderes sobrenaturales de dos testigos mencionados en Apocalipsis 11:5-6, que incluyen la capacidad de cerrar el cielo, convertir aguas en sangre y herir la tierra con plagas, y se sugiere que podrían ser Moisés y Elías, o Enoc y Elías, basándose en sus poderes similares y en que estos personajes bíblicos no experimentaron la muerte normal. En la muerte y resurrección de los testigos se describe en Apocalipsis 11:7-12, donde se revela que la bestia que sube del abismo los vencerá y los matará después de que hayan completado su testimonio, y sus cuerpos serán expuestos en la gran ciudad durante 3 días y medio, lo que provocará una celebración mundial. Pero luego serán resucitados y ascenderán al cielo en una nube. La séptima trompeta y el reino de Dios. En la séptima trompeta se describe en Apocalipsis 11, 15-18, donde se anuncia el reino de Dios y se proclama que los reinos del mundo han venido a ser los reinos de Dios y de su Cristo, lo que provoca la adoración de los ancianos y la ira de las naciones, y se establece el tiempo del juicio de los muertos y el galardón para los siervos de Dios. La marca de la bestia y la adoración forzada. En la marca de la bestia se describe en Apocalipsis 13, 16-18, donde se advierte que la bestia impondrá un sistema de marcado universal que abarcará a toda la sociedad, sin distinción de clase social, y que sólo aquellos que tengan la marca podrán comprar o vender, lo que ejercerá un control económico total. Y se revela que el número de la bestia es 666, lo que requiere sabiduría para entender. El número de la bestia, 666, ha sido objeto de numerosas interpretaciones a lo largo de la historia, y se considera un número enigmático que representa el poder y la autoridad de la bestia. En la adoración forzada a la bestia se llevará a cabo a través de una imagen animada que hablará y exigirá la adoración de todos, y aquellos que se nieguen a adorarla enfrentarán la pena de muerte, lo que será la prueba definitiva de lealtad para los creyentes fieles. En la imagen de la bestia será un objeto de adoración obligatoria y su capacidad para hablar sugiere una tecnología avanzada que creará la ilusión de vida, lo que reforzará la autoridad de la bestia y convencerá a muchos de su supuesto poder divino. Las copas de la ira de Dios. Continuación. La primera copa de la ira de Dios se derramará sobre la tierra, causando úlceras malignas y dañosas en las personas que tengan la señal de la bestia y que adoren su imagen, lo que será un juicio selectivo sobre los seguidores del anticristo. La segunda copa se derramará sobre los mares, convirtiéndolos en sangre como de un muerto, lo que causará la muerte de toda la vida marina y un colapso ecológico sin precedentes. La tercera copa se derramará sobre los ríos y las fuentes de agua dulce, convirtiéndolos en sangre, lo que será un juicio apropiado para aquellos que derramaron la sangre de los santos y los profetas, y ahora deben beber sangre. El ángel de las aguas declara que el Señor es justo al darles a beber sangre a aquellos que derramaron la sangre de los santos, lo que representa una retribución poética y un juicio divino sobre los seguidores del anticristo. En la justicia perfecta de Dios se refleja en el castigo que se ajusta perfectamente al crimen, demostrando su equidad y rectitud. En la cuarta copa, derramada por el cuarto ángel sobre el sol, intensifica su calor y causa quemaduras severas en las personas, lo que puede manifestarse como una radiación solar aumentada o temperaturas extremadamente altas, lo que crea condiciones inhabitables en gran parte del planeta. A pesar del sufrimiento intenso, las personas responden con blasfemia en lugar de arrepentimiento, lo que muestra su negativa a reconocer la autoridad de Dios y su potestad sobre estas plagas. A la quinta copa, derramada por el quinto ángel sobre la silla de la bestia, trae tinieblas sobrenaturales y un dolor intenso, lo que hace que las personas se muerdan la lengua, pero aún así persisten en el pecado y se niegan a arrepentirse. En la sexta copa, derramada por el sexto ángel sobre el gran río Eufrates, seca el agua del río, lo que permite que los reyes del Oriente preparen su camino hacia Israel y se unan a la batalla final contra Dios. En los espíritus inmundos, que salen de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta,
congregan a los reyes de la tierra y del mundo para la batalla de Armagedón, un lugar estratégico en Israel conocido como el Monte de Megiddo. La séptima copa, derramada por el séptimo ángel, trae un terremoto histórico y granizo, y marca el fin de la serie de juicios, con la voz del templo del cielo diciendo «Hecho es», lo que indica el cumplimiento de la justicia de Dios. El texto describe un cataclismo final que transformará completamente la geografía terrestre, como se menciona en Apocalipsis 16, 19-21, donde se producirán relámpagos, voces, truenos, un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande que no ha habido otro igual desde que los hombres han estado sobre la tierra. La ciudad grande será partida en 3 partes, las ciudades de las naciones caerán, todas las islas huirán y los montes no serán hallados, y además, caerá del cielo un granizo con un peso aproximado de 45 kilogramos sobre los hombres. Señales en el sol, la luna y las estrellas. El texto también menciona señales en el sol, la luna y las estrellas, como se advierte en Lucas 21, 25-26, donde se producirán señales en estos cuerpos celestes y habrá angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, lo que causará terror generalizado en los hombres. De estos fenómenos astronómicos sin precedentes, junto con perturbaciones en los océanos, marcarán el periodo inmediatamente anterior a la segunda venida de Cristo y causarán que los hombres se sequen de temor y expectación por las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. En los fenómenos descritos en el texto, como los terremotos, el granizo y las señales en el sol, la luna y las estrellas, serán eventos proféticos que ocurrirán antes de la segunda venida de Cristo y transformarán la geografía terrestre de manera significativa. En la frase «las virtudes de los cielos serán conmovidas» sugiere una alteración fundamental de las leyes físicas que gobiernan los cuerpos celestes, lo que indica un evento importante en la profecía cristiana. La reunión y conversión de Israel. En la reunión de Israel es un tema clave en la profecía, que incluye la dispersión histórica del pueblo judío por todo el mundo, tal como se menciona en Deuteronomio 28, 64, y la promesa de restauración en Ezequiel 36 versículo 24, donde Dios promete reunir a su pueblo de todas las naciones. El renacimiento nacional de Israel se cumplió parcialmente con el establecimiento del moderno Estado de Israel en 1948, como se menciona en Isaías 66, 8, y la reunión final ocurrirá en la segunda venida de Cristo, según Mateo 24:31. La conversión de Israel es otro tema importante, que incluye el velo temporal que ha caído sobre Israel, según Romanos 11:25, y la promesa de salvación en Romanos 11:26, donde se asegura que todo Israel será salvo cuando reconozca a Jesús como su Mesías. En la profecía de Zacarías 12:10 también menciona el reconocimiento del traspasado, donde el pueblo de Israel llorará por haber traspasado a Jesús, y se arrepentirá de sus acciones. La venida del Hijo del Hombre y la batalla del Armagedón. En la venida del Hijo del Hombre es un evento clave en la profecía, donde Jesús regresará en las nubes del cielo con grande poder y gloria, según Mateo 24:30, y no como siervo sufriente, sino como rey conquistador, con toda la majestad y autoridad divinas manifestadas abiertamente. En la segunda venida de Cristo será anunciada por una gran trompeta que reunirá a sus elegidos de los 4 vientos, desde un cabo del cielo hasta el otro, como se menciona en Mateo 24:31. En la batalla del Armagedón resultará en la derrota de los ejércitos reunidos contra Cristo, quien no necesitará armas convencionales, ya que la palabra de su boca será suficiente para derrotarlos, según Apocalipsis 19:15. Cristo regirá con vara de hierro, simbolizando un gobierno absoluto e inquebrantable que no tolerará rebelión, como se menciona en Apocalipsis 19:15 y Salmo 2:9. En la derrota de los enemigos de Dios será total y decisiva, y se ejecutará el juicio divino con toda su fuerza, como se describe en Apocalipsis 19:21. El juicio de las naciones. Después de la batalla del Armagedón, tendrá lugar el juicio de las naciones, en el que Cristo separará a las naciones según cómo trataron a sus hermanos pequeños, como se menciona en Mateo 25, 32-33. El criterio de juicio será el trato dado a los seguidores de Cristo, que será considerado como dado a Cristo mismo, según Mateo 25, 35-36. Del juicio resultará en destinos eternos, con vida eterna para los justos y castigo eterno para los injustos, como se concluye en Mateo 25 versículo 46. El reino milenial de Cristo. Después de su victoria, Cristo establecerá un reino literal de 1000 años sobre la tierra, en el que gobernará directamente, y los creyentes serán corregentes, según Apocalipsis 24. Durante el reino milenial,
Israel será restaurado, las naciones estarán sometidas a la autoridad divina, y la creación será parcialmente renovada, como se describe en Apocalipsis 24. Según la profecía de Isaías 2:4, el reino de Cristo será un tiempo de paz sin precedentes, justicia perfecta y prosperidad global, donde las naciones no se guerrearán más y se convertirán las armas en instrumentos de labranza. La rebelión final de Satanás y el juicio final. Después del milenio, Satanás será liberado brevemente, como se revela en Apocalipsis 20, 7-8, y saldrá para engañar a las naciones y congregarlos para la batalla, lo que llevará a la última rebelión contra el gobierno de Cristo. A pesar de haber experimentado el gobierno perfecto de Cristo durante 1000 años, muchos se unirán a Satanás en esta rebelión final, demostrando la incorregible naturaleza pecaminosa del corazón humano sin regeneración, y luego será juzgado en el juicio final del gran trono blanco, como se describe en Apocalipsis 20, 11-12. La Nueva Jerusalén y la morada eterna con Dios. Después del juicio final, Dios creará un universo completamente nuevo, libre de los efectos del pecado, como se describe en Apocalipsis 21:1, y la capital del nuevo universo será la Nueva Jerusalén, una ciudad de esplendor indescriptible que descenderá del cielo, como se menciona en Apocalipsis 21:2. En la Nueva Jerusalén será la morada eterna con Dios, donde Él morará con los hombres, limpiará todas las lágrimas de sus ojos y eliminará la muerte, el llanto, el clamor y el dolor, como se concluye en Apocalipsis 21, 3-4, y las primeras cosas serán pasadas, dando lugar a una nueva era de paz y felicidad. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025